Damas y caballeros, señoritos y señoritas, sean todos bienvenidos al stream de esta tarde. El día de hoy vamos a continuar con Ultimatum de Genshin Impact. En este caso, estamos en la misión de hacia el abismo, perdón, hacia las estrellas del abismo marino. No sé muy bien de qué va a ir esto exactamente, pero quiero creer que es parte de la continuación de la historia en la que estábamos. O sea, en teoría tendría que ser eso, la continuación de la última historia. La última historia que fue, bueno, encerraron a Child y el juicio y pues no creo que nada más, o sea, no se me ocurre mayor cosa más. En teoría de eso se tendría que tratar este capítulo, pero ya veremos, porque aparte de eso, hoy también vamos a farmear para Furina. Así que vamos a ir a la escena en vivo. Y... Aquí estamos. Venga. Estamos, están en vivo. Según esto, la misión es con Navia y está debajo de las oficinas en los cuarteles de Espina de Rosula de aquí de Fontaine. Sabemos que originalmente los cuarteles de Espina de Rosula están aquí, si no me equivoco. Exacto. En Poisson, algo así creo que se dice. Y bueno, eso. Pero antes, como repito, vamos a intentar farmear por Furina, porque la tenemos aquí a la señorita y pues no la hemos leveleado todavía. Vamos a subir un poco el volumen nada más, un poco, porque sí, o sea, ahorita no tengo puestos los audífonos y no quiero que vaya a haber tremendo caos sonando. Pero creo yo que ahí estaría bien, ¿no? Sí. Sip, 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 sip. Ok, venga. Antes de eso, entonces vamos a ver qué tenemos todavía para hacer con Furina. Estas flores sé que no las podemos recolectar ahorita. A menos claro que me meta a mi cuenta secundaria a robarme a mí mismo. Pero mientras tanto vamos a ir haciendo esto con este boleto de acá. Vamos a ver. Esto sería acá abajo, ¿no? Sí, 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 aquí abajo, perdón. Mm, No sé. A ver, ¿cuánto más me hará falta para Furina? En todo caso. Esta señorita le hacen falta 45 flores y 60. Y estamos largos. Estamos bastante largos. O sea, van a hacer falta bastante de esas cosas todavía. Y me estoy dando cuenta que también van a hacer falta de estas cosas de las plantas estas asquerosas. Como las detesto esas plantas. A ver, vamos a intentar entonces hacer primero el boss. Vamos a ver si me puedo meter a mi cuenta secundaria solamente para robarme a mí mismo, como decía. Y pues vamos allá. Creo que me equivoqué, sí, me equivoqué de equipo. Perdón. Excuse-moi. Este equipo no sirve para esto. Este equipo no sirve para esto. ¿Y ese aura extraño de hielo que me había quedado alrededor? Las habilidades de Charlotte aún no las entiendo. Sé que serán relevantes en algún momento, pero pues de momento no las entiendo. Volvamos. Full Arcontes y esto ya tendría que ser mucho más sencillo. O sea, voy a activar las cosas de Furina por simple hecho de que, bueno, quiero aprender, ver cómo funciona el Ultimate exactamente. Porque en teoría tendría que hacer una cantidad de daño eh, decente para el resto del equipo, el Ultimate, al menos. Pero ajá, no sé todavía cómo usarlo, entonces ahí iremos aprendiendo, imagino. Todo lo que sí, cosita, me acabo de dar cuenta que en este equipo no tengo healer como tal, además de Furina. En todo caso, esto no va a funcionar de mayor cosa, la verdad. Hostia. A ver, el ulti de Furino no me está sirviendo de nada por lo mismo. Entonces, o sea, ahorita no tengo healer, entonces no va a funcionar para mayor cosa. De la risa porque creo yo que, de hecho, justo en este momento está caminando sobre el agua por la habilidad elemental. Me encanta eso. A ver, maestría elemental, defensa, ataque. Vamos a guardar por si acaso. Vamos a irnos a curar.
Y continuamos farmeando para la señorita acá. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues bueno, a ver, creo que voy a tener que entrar desde mi celular a la cuenta secundaria y me robar a mí mismo. Que no se me ocurre otra manera. Déjenme ver si puedo hacer esto aquí rápido. Pues a ver, vamos a tener que ser eficientes porque mi... Sí, sí, sí. Mi celular no tiene mucha carga. Hmm. A ver. ¿Cómo podemos hacer? Porque esa es otra que, o sea, no me voy a poder ubicar porque no he desbloqueado los TPs en la cuenta secundaria. ¿Saben qué? Vamos a ir directamente a la misión mejor ahorita entonces. Y vamos a ir haciendo eso a su tiempo. Si no, no avanzamos con la misión tampoco. Creo que el lado bueno de esto es que pues ya tenemos a Furin en el equipo. Entonces va a ser mucho más interesante ir por la historia con los personajes de la historia. Ahí estamos. Pero que obviamente aquí no tendría que estar Sean Lee, tendría que estar el Traveler. Voy a cambiarlo solamente por los loles, pero realmente me sirve más Sean Lee aquí ahorita. Sí, solamente, jeje, me encanta. Solamente porque, ajá, es parte de la historia que esta chica esté por aquí. ¿Cómo estamos de volumen? Quiero ver. Luz, iluminación, todo bien. Bien. La misión es hacia abajo, ¿no? De hecho, ¿de qué furinamos ahorita? De la oscura. Vamos a ir de la otra, la más pomposa. Estas. Voy a subir un poquito el volumen y si me ven callado, pues bueno, es porque no quiero interrumpir la historia. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. Y si hacemos alguna escapada, una escapada a algún sitio bonito, ya que vamos a descansar, hagámoslo en un sitio con paisajes bonitos. Oh, come on! This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? A ver, yo no diría esto exactamente, o sea, vamos, Paimon, no te engañes a ti misma. Pero es que me da tristeza las personas que viven acá, o sea, entiendo que no te guste el Lumin, pero hombre, me da cosa por toda la gente que vive acá. No creo que sería la forma de decirlo. Oh, fine, fine. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Paimon comprando sus novelas ligeras. Qué lindo esto. Decidido pues. Bueno, pero esta vez no me destripes la trama, ¿eh? Básicamente no nos spoiles. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. Unos días en la base de espina de Rosula, qué curioso. O sea que nadie nos ha admitido aquí. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. Ooh, it's actually pretty good. Eso es lo bueno de las historias, cuando no son monótonas y tienen temas más profundos. Lo vuelve más interesante. A buenas horas la terminas. Qué lenta eres leyendo, Paimon. Pobrecita. No, Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's all. A ver, a mí nunca me ha molestado que las personas se tarden su tiempo leyendo. O sea, yo leo bien rápido.
Pero el problema que tiene eso es de que a veces, o sea, te acabas los libros bien rápido y es como que, bueno, quieres el siguiente, o sea, no disfrutas lo suficientemente el libro, pero ajá, yo creo que cada persona tiene su paso para leer. Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? ¿Sí? Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? Bueno, eso podría ser también, A Paimon. blonde traveler and a chatty little fairy. A chatty little Looks like I fairy. found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Ah, los de Espina de Rosula dieron nuestra ubicación. Bueno, qué buena política de privacidad tenemos aquí. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Paimon, Most of the time. no te engañes. No, Paimon. O sea, te apoyo en muchas cosas, pero no te engañes con eso, Paimon. Todos sabemos de qué hablas bastante. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nurillet wishes to see you. It seems What? he has something important to discuss in person. Nubilet. ¿Por qué con nosotros? ¿Qué? Ah, imagino que ya es cierto lo de Child. Imagino que eso es lo que nos va a hablar. Huh. We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Nurillet in person. If you say so, but Paimon has a bad feeling about this. Sí, yo tampoco tengo un buen presentimiento, pero hombre. Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Isadora, auditora. A Isadora ya la conocíamos, ¿no? For a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. O sea, que no han salido de aquí, o sea. Curioso. Las estrellas del abismo marino. A ver, una cosa que me parece. Completa la misión El retorno del fantasma comadreja para poder. Tiene que ser una. Charlotte. Felis Fuscus. ¿Qué es esto? El ladrón olvidado. Felis Fuscus. ¿Qué tal si das una vuelta? El retorno del fantasma comadreja. Ahora me van a salir con que voy a tener que cambiar el título del directo, ¿verdad? Misiones legendarias. Vaya, vaya, vaya. Felis Fuscus, este es, ¿no? De hecho. Sí, Felis Fuscus, ese es. Ah. Vaya, me acabo de dar cuenta que tenemos aquí la misión todavía de Deya, de Baisu, de Yoimiya. Así que hay muchas cosas que hacer aquí, la verdad. Hay muchas cosas que hacer. Voy a hacer este entonces. No vamos a hacer la misión principal hoy, o sea, vamos a terminarnos este primer acto. Y luego continuamos. Y de hecho, yo creo que ni. O sea, me da cosa, pero creo que no voy a poder avanzar con Fontaine todavía. Porque no quiero irme por todo esto sin haber hecho estas cosas antes. O sea, quiero hacer lo de Dilla, lo de Baisu, o sea, para pasar oficialmente a Fontaine. De hecho, me gustaría hacer estas antes. Vamos a ver. Acabemos con Sumero. Acabemos con Sumero. Yo creo que lo correcto sería acabar con Sumero. Vamos a hacer la de Dilla. Mira la misión. Sí, o sea, es que siento que es lo correcto, ¿no? O sea. Sí, me parece que es lo correcto. O sea, me gustaría continuar con Fontaine, sí, pero es que a ver. O sea, no. No me voy a meter con Fontaine si no he terminado Sumeru. Y es que sí, Sumeru, en teoría, no lo pienso explorar mucho más allá de lo que ya tengo que explorar, porque, o sea, creo que prefiero explorarlo con amigos primero. Y segundo, creo que me gustaría hacer las misiones principales. O sea, yo creí que de Sumeru ya había terminado todo cuando hicimos lo de. ¿Cómo se llamaba este? Lo de Bajar. No me acuerdo cómo se llamaba este dragón. Bueno, cuando hicimos esta misión creí que había terminado con las misiones pues, principales. O sea, sé que queda la de la Haranara y cosas por el estilo más de Sumeru, porque en Sumeru ha quedado mucho, pero mucho que no he hecho. Y pues sería curioso estas zonas, por ejemplo, que nunca las desbloqueé.
Sería curioso hacerlo, pero en lo que se refiere a misión principal es si quiero dejarlo mínimo terminado. Mínimo eso tiene que estar terminado. Ya así nos podemos explorar tranquilamente en su momento cuando, bueno, cuando tenga tiempo. Pero de momento vamos a ir con Sumero, entonces. Si no me esperaba esto, la verdad, sorry. Voy a cambiar el título. Bueno, quienes estén viendo esto de YouTube les vale madre, pues, la verdad, porque ustedes no están viendo el desmadre que estoy haciendo ahorita. Pero vamos a cambiar el título y ahora va a ser entonces Misión Legendaria de Día, ¿no? En todo caso se llama Día. Sangre de la Leona. Mantichora. Mantícora. Mantichora, ay por Dios. Deme un tiro y déjeme ahí. Mantícora, acto 1. Mantícora, pero ¿por qué mantícora? ¿Una mantícora no se supone que era una combinación entre un león y un águila? Interesante está esto. Voy a cambiar aquí el título rápido. Genshin Impact. Sangre de la Leona. Sangre de la Leona. Sangre de la Leona. Mantícora acto 1. Bueno, aquí se le escribe Mantichora. Acto 1. Mantichora. O sea, que yo le voy a poner tal cual está aquí. Mantichora. Que realmente tendría que ser Mantícora. Mantichora acto 1. Ok. Vamos allá. Actualizado el stream. Vamos a la misión. Cierto, espérense. Antes el asqueroso este. Antes el asqueroso este. Vamos allá. A ver. Algo que quería hacer, de hecho, ahora que lo pienso, que no lo hice, es ponerme la musiquita de... Bueno, ahí se pone la de Chandler. ¿De dónde estás? No. A ver, sería... ¿Cómo se llama? Purina. Purina. Song, ese sería. Pere, pe, 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 pe. No lo encuentro, qué raro. Y ahora me pareció recomendado como 40 veces. Pero a ver, Sean Lee, hijo mío. Sean Lee, hijo mío, aunque se deja Furina hablar. Qué raro, no me sale, o sea. Son este tipo de cosas que me gustaría dejar preparadas antes realmente, pero. Eh, Debido a la cantidad de tiempo que siempre se gasta aquí, no es una cosa, es la otra. No me, no me sale. ¿Pero qué es esto? A ver. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Es que está extraño, porque, o sea. Ahora me lo recomendó como unas 6 veces el video y ahora no me sale. Está bien, bien raro esto. No busca. ¿Pero qué es esto? Osmanthus wine tastes the same as I Soundtrack. remember. But where are those who Bastante, share the bastante memory? extraño.
No se los voy a negar, bastante extraño. ¿O será que lo estoy escribiendo diferente a como lo tenía? A ver. O... ¿Osalor? Osmanthus wine tastes the same as I remember. Es que no me sale. Where are those No me who sale. share the memory? A ver, esto obviamente se va a editar ya en su momento, pero parece curioso que no me salga. Porque... O sea, ¿será que habrán eliminado el video? Porque es que les juro que me lo recomendó hoy. 40 veces, de hecho. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Está muy raro esto, la verdad. Vamos a dejarlo aquí de ladito. Osmanthus Qué wine curioso. tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Urina. Bueno, no aparece, así que voy a dejar este de fondo. La verdad que muy raro este asunto. Muy rarete. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Calla, Chun-Li, por Dios. Calla, sí. Estás. No te me vayas. Hay que acabar con los enanos esos. Me equivoqué de habilidad elemental, no me he dado cuenta. Vamos a dejar esto puesto porque necesito la curación aparentemente. Bueno. Y me dolchea el... Soy yo, se está volviendo más grande. O sea, no sé, pero me da la impresión de que se está volviendo más grande. Bueno, y mató a una Hida. Mató a una Hida, el hijo de su madre. Este boss es bien raro, o sea, por rato tiene bastante daño, por rato es super squishy. Puedo one-shotear a la pobre Nahida. Obviamente este equipo porque sé que necesita la... ¿Cómo se dice esto? La cosa esta de amistad. El XP de amistad, defensa, está bien. Son 3 de estos, ¿ve? Finalmente me dio 3. Creo que es la primera vez que me da 3. Puede que esté mintiendo, pero creo que es la primera vez que me da 3. Vamos otra vez aquí. Sangre de la Leona, Mantichora, Acto 1. Esto va a estar interesante. Pero lo malo, eso lo tendría que hacer en la cuenta secundaria, porque en la cuenta principal no tengo a Dilla. Y de hecho habría que cambiar aquí este asunto, porque... Ya te lo acabo de dar cuenta.
Hay que cambiar aquí este asunto porque estamos en modo historia y en el modo historia aquí no tiene sentido que ande Furina, pero bueno. Veamos. Historia. Según la historia que vamos a hacer ahorita tendría que estar Dilla y personas de Sumero. O sea... O sea... A ver, o sea... Esta sí o sí va a estar. Horizons again. Vos también. ¿Quién más tengo que ser? Es que de Sumero no tengo prácticamente nadie. O sea, Lisa tal vez. Here, let me help you. Pero es que Lisa no es de Sumero, Lisa es de Mondstadt. La única diferencia es que estudió en Sumero. O sea, Dory, pero es que no tiene sentido Dory en esta parte de la historia, si no me equivoco. Bueno, podríamos llevarnos a Layla. My mind is completely blank. I need to get out and Y en unwind. lugar de Lisa, llevarnos a Fossalor, porque YOLO. No tiene sentido, pero hombre. Mmm, composición más rara la que llevo ahorita. Solo porque son ellos los que están en estas misiones, no porque... Es que yo creo que Layla ni siquiera aparece en esta misión específicamente. Bueno, se van así. Se van así ahorita. Sí, vámonos así. Los arcontes, esto va a estar mal. Esto va a estar mal. Me van a matar, seguro. Pero segurísimo. La única que hace daño aquí es Najida, si no me equivoco. A ver. ¿Cómo va vos? Ah, es cierto. Vos tenemos una constelación nueva, ahora que lo recuerdo. Cuando las estrellas fugaces de Noche Solemne golpean a un enemigo, la isla recupera un punto de energía elemental. Está bien. Y... ¿A quién de hecho me salió constelación? No, de Lisa, porque fueron las que nos compramos. Me salieron constelaciones ayer de varios personajes. Aquí está Farusan, ¿cierto? Yo solo tengo una. De Farusan solo tengo una. Vaya madre, hermano. Vale, y la de la señorita aquí, que las tenemos todas ya. Ah, bueno, Coley quedaría en este... Coley no quedaría mal en este viaje que vamos para Sumero otra vez. Ven por qué específicamente quiero dejar Sumero terminado, porque, o sea, siento raro ir a Sumero otra vez. Ahorita tendremos que estarnos enfocando solamente en Fontaine. Pero es que, a ver, ya llevo a los demás. Vamos a irnos así. Leona, ¿dónde estás? DJ, hija mía. Espero yo que no vuelva a tener más complicaciones de estas. Porque, por ejemplo, o sea, la misión pasada, voy a ver si puedo decirle a Otto o a Marcelo, depende de quién esté editando esto, que la junte con el resto de cosas que se van a hacer más tarde. Porque, por ejemplo, ahorita ya iniciamos la misión anterior. Entonces voy a sentir extraño que se sienta cortado, como para que... ¿What? Hay un muerto aquí. Que se vea como cortado para la persona que futuramente vaya a ver el video. O sea, espero yo que se pueda ver junto. ¿Perdón? Paper with a bunch of names on it. Maybe it's a record of something. Espérate, o sea, que ya nos habíamos encontrado con días. Es que ven el desmadre que tengo de misiones. Específicamente por esto. Es que me gusta hacer todo en orden. Porque si no, después ya no sé ni qué estoy haciendo con mi vida. A ver, ¿por qué estamos con día? No estoy enterado. Let me take a look. If this really is a merchant caravan, they should have a record of their transactions. Yep. I see an entry for Dakana Lakmar right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. All familiar names. Dakana Lakmar has been trading for a hefty supply of food, weapons, and medicine. It seems that in the past, they used to receive some canned knowledge as well. This caravan is just one link in their logistics chain. Once in the rainforest, the caravan will exchange the looted goods for mora, and the funds will then be passed to a specific person. That person will then pack the caravan full of necessary goods, which will then be brought right back to Dakana Lakmar.
Wait, why is there no mora value recorded for the final transaction? No value? Yeah, every transaction before the last one was marked with an exact amount of mora, but the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as delivered. Tal vez las cantidades eran iguales y no hubo que anotar nada. Perhaps. But they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about profit margins at all? Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Everything was probably sourced from the rainforest. Huh? What's wrong? ¿Qué pasó ahora? Shazamon Homayani? Shazaman Homayani. Shazaman Homayani. Me gusta el nombre, de hecho. Homayani? You mean Dunyarzad's family? Oh, la familia de Dungersat es traficante de cosas oscuras. Could it just be another family with the same last name? Podría ser, la verdad. O sea, hay muchas personas que tienen el mismo nombre. I'd be surprised to find someone with the exact same first and last name. Shazamon Homayani is Dunyarzad's father, and the head of the Homayani family. Esto me recuerda un poco a lo de Eula, con su de la familia. Just what the heck is going on here? No te alteres, tía, no te alteres. Pensemos primero en las I'm posibilidades. sorry, you're right. I'll consider what we found and not jump to conclusions just yet. Simón, tranquila. What this piece of paper confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakana Lakmar. Bueno, podría decirse que sí. What if the Homayanis have been kept in the dark and don't know they've been trading with Dakana Akmar? Podría ser también. No saquemos conclusiones ahorita. But if that was the case, why is this caravan specifically named Shazamon as their person of contact? Esto le encantaría a Furina, o sea, le encanta el espectáculo, le encantaría esto que estamos viendo ahorita. Porque el destinatario del señor Miami. They could have just as easily bought goods such as food and medicine directly from Caravan Rebot or Port Ormos. Puede que estuviera al tanto desde el principio. Puede que haya estado financiando las operaciones de la cuadrilla. Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid the proceeds from the sale of the loot. Eso es extraño. O sea, yo la relación entre Don Jassard y Dilla no la entiendo muy bien. O sea, al inicio me la plantearon como que fueran empleador y empleadora. Bueno, empleadora. ¿Sí? ¿Cómo sería? Empleadora y empleada. Sí, empleadora y empleada sería. O sea, como que eran en relación de negocios. Pero con el tiempo creo que me fui dando cuenta que era más como que a Dilla le importa mucho más Don Jassard de lo que aparenta. Entonces, eso puede estar complicado porque, hombre, creo que tiene sentimientos por Don Jassard. But why would he do something like this? It's not like the Homayanis are in need of money. Bueno, Paimon, el dinero nunca sobra, Paimon. La verdad que el dinero siempre hace falta para algo, Paimon. Nunca tenés suficiente de eso. Y Dory te lo puede confirmar. I honestly have no idea. I've been to their estate many times, and I've never noticed anything suspicious. The only potentially large expenditure I could think of would be the treatment costs for Dunyarzad's Elazar. Maybe they borrowed a lot of mora in the past? Podría ser, pero hasta cierto punto, en este punto de la historia, Don Jassard ya está curada, ¿no? But that's still just a speculation. I don't think the master would stoop so low to make mora. No creo que Don Jassard sepa nada de esto. Eso está clarísimo. Pero está clarísimo. You're probably right. I know my lady's personality. My She lady. wouldn't deliberately Uy, tan keep linda. something like this from us. But what should we do now? All we found is just another mystery. No podemos dar marcha atrás. No si queremos llegar al fondo de este asunto. ¿Qué If you pasa? ask me, we already have no choice but to confront her about this. Ah, ok. I'm not worried. It's too early to make a verdict yet. La verdad, I still tranquila. have faith in the Homayanis. Let's go find my lady again.
We'll tell her everything and see if she's willing to lend us her support. Vamos, entonces. If we're lucky, we can not only figure out the mystery of this paper, but also follow the trail of breadcrumbs to the people responsible at Dakana Lakmar. Dia, are you sure this is the best decision? What if instead of getting the help we need, we just end up revealing everything we've discovered to the enemy? Bien pensado, Paimon, pero... ¿Y ese milagro que estás pensando hoy? I've considered that possibility, but even still, I want to tell her what we found. I think I owe her that much. A ver, pero es que, ajá, a Don Jersar le Friendship tenemos is built on confianza. O sea, trust. sería bien extraño que Don Jersar, con lo mal que estaba, de lo enferma que estaba, dudo que se haya puesto a hacer negocios chucos. O sea, eso no cuadraría en la historia, la verdad. She showed genuine concern for me when we first brought up the topic. I can't repay her kindness with doubt and suspicion. La verdad, exactamente. O sea, no podemos empezar así de patada. ¿Creemos que estás haciendo negocios ilegales? No, o sea, no vamos a entrar así de loco. That's not how I deal with people. Sí, yo tampoco. You're right. Paimon wants to trust Dunyarzad too. Ojalá que pueda ayudarnos. Yeah. Let's pay another visit to Sumeru City. Vamos otra vez, de regreso a Sumeru. Porque se nos olvidó hacer todas estas misiones. Los anales de las dunas escarlatas. Vuelve a la ciudad de Sumeru a ver a Dunyarzad. Estás hasta allá, hija mía. Vamos a ver. ¿Qué nos están ocultando aquí que no nos están diciendo? Ah, bueno, creo que a ver. Quiero cambiar un poquito aquí el asunto porque ahora que lo pienso creo que Leila... Exactamente, a Leila ni siquiera la he preparado para esta cosa. Pobre Leila tiene la misma espada con la que venía ya. ¿Con qué escala Leila? No me acuerdo. No me acuerdo con qué escala. Vamos a poner ahorita la Attack on Titans porque me encanta cómo se ve. Pero ¿con qué escala está? No tiene ni artefacto la pobre Leila. A ver. Daño crítico en el área de efecto. La cantidad de daño que absorbe el escudo aumenta en función de la vida máxima. Ok. Crea un escudo que escala con vida. Absorción de daño crío. Ajá. Mientras el escudo cortina del letargo esté activo, cada 1.5 segundos obtiene una estrella nocturna que se adhiere a él. Cuando un personaje protegido por el escudo use una habilidad elemental creador de estrellas nocturnas, solo se puede obtener una estrella nocturna cada 3 segundos. De esta manera, con máximo, solo se puede tener a 4 al mismo tiempo. Si hay enemigos cerca, cuando el escudo cortina del letargo alcance las 4 estrellas nocturnas, estas se convertirán en estrellas fugaces que disparan una tras otra y que persiguen por sí solas a los enemigos al infligir daño. Es como que nos pegan y nosotros pegamos. Es como una especie de cota de espinas o algo por el estilo. Al golpearlos cuando termine la duración del escudo cortina letargo o cuando se rompa, todas las estrellas nocturnas desaparecerán. Si ya se están disipando como estrellas fugaces, durarán hasta que se hayan disparado todas. No se pueden crear nuevas estrellas nocturnas hasta que todas las estrellas fugaces actuales se hayan disparado. Ok. Para empezar... Tengo nivel 20 a la pobre niña aquí. Para empezar un poquito de nivel. No tengo mora para esto. Y aquí me ven gastando en Leila. Solamente para que no me la one-shoteen. Solo para que no me la one-shoteen a la pobrecita. No porque no tendría que estar gastando en esto. Pero estoy seguro que todo ese mora me va a hacer falta después. Están lindas, Leila. No sé por qué no la he leveleado todavía, la verdad, o sea. Leila se merece el mundo. Hasta aquí creo que te vamos a dejar ahorita, solo de 40 para que no te maten instantáneamente. Y obviamente te vamos a buscar algo que me dé crío. Tengo algo de crío acá. Hidro, piro, físico, ataque, vida, defensa, vida, ataque, físico. A ver. Vamos a ponerte bono de curación. La tipa escala con vida, ¿no? O sea. Ponerle esto por el momento. Equipar. Aquí vida. Bien.
Aquí... Ninguna de los dos me gusta. Vamos a dejarle esta ahorita. Y aquí... Vida, recarga de energía, defensa, vida... Esto no está mal. Bien. Y aquí te vamos a poner daño crío, que estoy seguro que tenía un artefacto de daño crío por ahí. Obviamente, editor, esto se lo puede saltar porque, o sea, ahorita estos directos son más que nada para el modo historia, así que esto vale madre. Se puede hacer un corte por ahí, si se puede. Defensa, defensa, defensa. Que todos los artefactos que tengo de crío son de defensa. Vamos a ver. Es el colmo. Puede ser. Ah, esto no está mal. De hecho, está súper bien. Ok. No va a hacer nada de daño la pobrecita, pero... Porque no me la one-shoten. Y el arma escala con vida. Ah, esto le viene súper bien. Entonces, al recibir o realizar curación, otorga una... Bueno, no, esto no le sirve entonces. Una marca de tenacidad durante... No usaron la habilidad elemental definitiva. Se puede... Pero es que esto es con curación. O sea, esta tipa no va a generar curación en ningún momento. Necesito vida. La habilidad elemental otorga al personaje pacto vital del 20... Y otorga al personaje un pacto vital del 25% de su vida máxima. Este efecto solo se puede activar una vez cada 10 segundos. Cuando el pacto vital se elimina, el ataque aumenta. Mm. Mm. No veo nada que me guste, la verdad, para esta tipa. Voy a ponerle al pase por YOLO, la verdad, no porque... No, nada que me guste para ella. De hecho, no, nada. ¿Sabes qué? Le vamos a dejar esta ahorita porque igual no... Al menos le sube un poco la vida. Es que las demás, o sea, las veo completamente inútiles. Ok. Por el Leila me le iban a one-shotear y cuenta. Ni siquiera he visto cómo atacaba a Leila, no me acordaba de esto. ¡Qué bonita! Mira, tiene como una pequeña estrellita. Cosa más tierna. Yo no había leveleado a Leila todavía, la verdad, está raro esto. A ver, Furina. Vos veniste paseo aquí a Fontaine ahora, así que comportate. We're back, my lady. Oh, you're back a lot sooner than I expected. You mustn't have run into any trouble then. De hecho, nos encontramos evidencia de que tu familia podría estar involucrada en negocios sucios. No sé cómo explicarte esto, pero creo que está bajo arresto, doña Sara. Actually, we're still investigating. It's just that we've discovered something strange. Sí. I see. The clues you found have led you back here, in the city? No te hagas la loca, sabes muy bien a qué hemos venido acá. No, mentira. Dungeon Sara me da tanta tristeza, o sea. Something like that. Creo que especialmente Yeah. porque es de esos personajes con los que pasamos bastante tiempo durante el Archon Quest y supimos cómo estaban lidiando con su enfermedad y toda la onda. You all Entonces, look a little... le tengo bastante aprecio a ella. No creo que sea mala, o sea, Whatever para you nada. found must not have been very encouraging after all. No Why don't tanto. you discuss it with me? Maybe I'll be able to say something to cheer you up? It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? So something is Creo que wrong. no hay forma fácil o bonita de decirlo. Solo decirlo, Tilla. Eso es más allá de lo On habitual. any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted, "Dunyarzad, we're back!" Sí, hasta Paimon se le cayó la lengua ahora. Le So comió la tell lengua me, el gato. what happened? Well? My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. It concerns the Master. The master? You mean my father? Sí. Okay, I understand. Don't worry about me. I'll listen as attentively as I can. Ok.
My father has been supplying goods to Dakan al-Akmar. Es que no me acuerdo que eran las barbas del Almahar. Alhamar. Ese es el problema. Por esto es que tenía que haber hecho la misión en el momento en el que me salió. Yeah, No hasta it ahora. makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the Master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. Aunque no parece que sea el caso, la verdad, de ella, no te lo voy a negar. But agree with the traveler. Huh? You mean you feel the same way, Dunyarzad? Thank you for sharing all this information with Hombre, me. si Danger se siente así es porque algo notó en el papá Everything you también, know. que era medio I raro. should also tell you about some doubts that I've been harboring for quite a while. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so that I wouldn't run away and get lost. However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Dia? About that. Well, the Homayanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the Master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. He offered me a pile of mora, so I just signed on. Y luego, obviamente, conocí a That Don didn't Gerson. really answer my question. Just think about it. Why did my father specifically reach out to the Blazing Beasts? Maybe the Corps of 30 just didn't have anyone available, or maybe someone recommended us. I've never given it too much thought. I think I get what you're saying. You'd think none of this was a coincidence. Precisely. At first glance, nothing seems strange or out of place. But there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with Dakan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dia into our house. You mean the goal all along was to get Dia to be your bodyguard? No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control over my life anymore. O sea, Still doesn't rule Dia out the tenía possibility problemas that con su your papá, de eso no me father acordaba. has still been trying to influence your life without you knowing. So, the Master was not likely an innocent victim in all of this? Todo apunta en esa dirección, la verdad. Sorry we put all this on you so suddenly, Dunyarzad. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. A ver, además ya no está enferma, así Regardless of que his reasons, if my no creo que haya father mucho has problema, truly ¿no? O been sea, funding a violent group of mercenaries, then it's my duty to bring him back to reason. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. I have zero sympathy for him. You may call me an ungrateful child, Bueno. but my feelings will remain the same. bueno, algo salvaje la The tipa. Homayani family has treated me with nothing but generosity and kindness. Pero sí, o sea, se entiende desde la perspectiva de Dilla Take this también, que further, no ha tenido como we could que end up implicating la the familia más entire bonita de Homayani todas. family. I would be biting the hand that's fed me over all these years. Dia. It's alright, Dia. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. You don't have to do that, my lady. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. Hey, it's still too early to give up hope. What was that thing about friendship again? No jodas, Paimon. La amistad debe basarse en la confianza. O como diría Reddington, valora la lealtad sobre cualquier cosa. Right, yeah, trust. You said that yourself, Dia. Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts. Tal vez no te equivocaras al confiar en él. Tal vez tenga sus motivos para hacer lo que hace. Thank you, everyone. That makes a lot of sense. I guess I should always remember the trust that I've placed in people. In which case, my lady, could you ask the Master to come out and have a chat with us? Sure thing. I also hope he'll be able to give us a logical explanation. Let's meet at the usual place then. No me resulta muy... A ver, Oh, right.
No, a ver. Si el que está bajo sospecha ahorita, lo vamos a ir a llamar para decirle que tenemos cosas que hablar con él, es como que bueno. No me parece el mejor de los planes, no se lo voy a negar. Ahí tenemos florecitas ahí. De hecho, pude ir recolectando cosas de Sumero que no recolecté en su momento. ¿Sí? ¿Me sirven más en otra cuenta? Sí, ahorita ya en esta cuenta lo tengo prácticamente. Es cierto, yo aquí en Sumero podía leer mentes con Najida, ahorita que me acuerdo. A ver. I hope the children are doing well. Espero que los niños estén bien. Eso siempre me encantó de Sumeru, que Najida puede leer las mentes porque es la diosa de Sumeru. Entonces, no sé, era algo bien, bien bonito, la verdad. Thank you for coming, sir. Please allow me to introduce these two. This is the traveler, and next to her is her travel companion, Paimon. Ah, yes, my daughter has mentioned them from time to time. It's a privilege to finally meet them in person. But we may skip all the pleasantries for now. What is the important matter you wish to discuss with me today? Well, ¿Cómo I wanted to explicamos bring the esto al mero transaction mero? record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. A ver, esto So está that's curioso. what you found. Huh. Seems like I can't keep everything from you much longer. If you Ah, o wouldn't sea que mind, sí. we'd like an explanation. Well, it's a long and difficult story. And to be perfectly honest, I'm not sure if I'm doing the right thing. What I do know, though, Dia, is that the truth will bring you no solace. If anything, it will likely cause you a great amount of anguish. ¿Esto es para proteger a Dia? Me? ¿Por qué? Yes, I understand perfectly why you came to see me. And I am touched by your collective commitment to do the right thing. But knowledge always comes at a price. And sometimes, as they say, ignorance is bliss. Your father, Depende, Kusela, and depende, I pero both sí. believed that. De hecho, Of esa es una de mis course, frases you have the favoritas right to respecto al seek and learn conocimiento. the truth, but I must warn you. The facts of this matter may reduce everything Pero you también una de las hold frases for con las que más yourself estoy en into desacuerdo, sand, pero ajá. blowing in the wind. If you must proceed, then Kusela's heartfelt efforts will also fade into the wind like a fleeting mirage. His heartfelt efforts? I'm sorry, sir, but I'm not sure I follow. I've made it this far in life without a single drop of my father's support. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with him. I came here today to support you as the head of the Homiyani family. No warning will change my stance on that. I understand. Then let me tell you a little story. Se viene historia, Our se viene family historia. once needed to take a trip to the desert when Dunyazad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Eremites lent us their support. Those Eremites were Kusela's brigade, Dekan al-Ahmar. Kusela's men told me that the attackers were Eremite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Dekan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Eremites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyazad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I never knew. He said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. Ah, Started talking about qué our lindo. children, and I sensed that he was a devoted father. To repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time and offered everyone generous remuneration. So, that's what happened. It was many years before I saw him again. I almost didn't recognize him papá de the Dia. next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been reduced to a shell of himself. He couldn't even walk anymore without his cane.
So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten into a fight. That was all. He then suddenly asked me if Dunyarzad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. Coming Pobrecita. back to the topic. Come on, it never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? I was completely lost at first, until he recommended the Blazing Beasts, and in particular, a mercenary named Dia. So he was the one who recommended Dia to you. Sí. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life. Interesante, o sea, el papá de Día entonces lo hizo And keep working as a bodyguard. para que se salvara de ese ambiente malo prácticamente. She'd be able to leave her previous life behind. And Curioso. that's why you offered her such generous compensation? Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also began to see Dia. Voy a chillar. That's also why I tried to persuade you to Pobrecita. stay when you asked for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kusela saved my daughter and me all those years ago in the desert. I could never refuse him entrusting his daughter to me. He was always like that. Acting like he's oh so smart and self-righteous. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any mora from him, but he'd always send me funds anyway. Eventually, I just accepted them as a token of his gratitude. And that went on for a while until I received another letter from him a few years ago. The letter contained a request to help him buy food, weapons, medicine, and even explosive What? materials. Wait, Qué extraña petición después de tantos años, la verdad. Akhmar started becoming more aggressive? That's right. When I started to hear some nasty rumors, I became wary. I wanted to meet him face to face to discuss things. ¿Y? Then, he was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dia at risk. Si ese fuera el caso, no debería haberte pedido ayuda. That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn to. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm, but I could not simply reject his plea for help. Sí, imagino, o sea, por la historia que tenían ya. Probably was the wrong decision. I plugged my ears to the rumors and just chose a solution that made me feel least guilty about myself. If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in his world. If all he wants to do is steer clear of me, then maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. Oh no. Dia, please don't feel that way. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. Tal vez haya otra forma de interpretar las cosas. Tal vez deberías confiar en él una vez más. O sea, es complicado decirle esto a alguien, pero hombre, el personaje se lo está diciendo. I don't know. I really don't know. I don't think I can do it. Sí, es complicado, Día, y eso sí lo entiendo I guess you do have a perfectamente. point. We haven't uncovered the whole truth yet. We still need to figure out his exact actions and reasoning for these last few years. I'll do my best to help. Of course, anything between the two of you would need to be resolved between you and him alone. I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my best to avoid getting involved any further with him. However, there's a man on the list named Jawed.
He used to be a Yawa. mercenary in the desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Dakan al-Ahmar's merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. Yawa era el nombre, ¿no? Heard No sé si no se me he olvida. likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. De noche en la terraza de la taberna, ok. Then I guess this is bye for now, unless... I'll stay and be with my father here. To be honest, I'm still a little dazed and haven't finished processing everything quite yet. My Pobre father Dangers. has indeed done something wrong, but if I think about it, I'm also not sure if there was a right way to handle this problem. A ver, creo que se podría haber reunido con el tipo antes de comenzar, o sea, antes de comenzarle a mandar cosas como esa. And let them render judgment. Yes, Aclarar los asuntos. I am prepared to accept whatever verdict they choose. It's time to face my mistakes. No creo que sea tan grave, pero a ver. Yagua de noche en la taberna. Imagino que está en la taberna, ¿no? Ahora, de noche, ¿qué hora son exactamente, no? Las 6, imagino. Vamos a ponerlo a las 8, por si acaso. Veremos la tarde. Por hecho que esto ya cuenta como la noche, ¿no? Vamos a actuar casual. Yagua tiene que estar por acá. En la terraza. ¿Será este de aquí? Yo creo que es ese. Sí, yo creo que es ese. Sí, sí, tiene un... ¿Cómo se le dice esto? Un uniforme del regimiento de los 30. Tiene que ser él sí o sí. Además, creo que podemos leer mentes, ¿no? Exacto, él es Yagua. Esto de leer mentes está bastante OP con la ayuda. ¿Puedo sentarme? Huh? Who are you guys? I know Tenemos what you've been up preguntas. to. Smuggling weapons to violent brigades in the desert while working for the Corps? Pretty bold, if you ask me. Shh. Keep your voice down. How do you know all that? Come with me. Tenemos un buen We should discuss informante. elsewhere. I'll be happy to talk things over once we're somewhere private. This place should do. Alright, back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. You know what kind of punishment you'll face once we report you to the Corps, I assume. De hecho. Wait, there's no need to jump the gun. Let's talk this out. What are your terms? In it for you anyway, Mora? Well, I was a little tight on money at the time, and Kusela took good care of me in the past. I waited in my mind, and I couldn't find a reason to turn the opportunity down. I wouldn't only be helping my benefactor, but I could De also hecho, be es un tema supporting recurrente aquí en Sumeru. La gente no tiene suficiente mora y tiene que recurrir a hacer We're negocios sucios investigating con los Dakan eremitas. al-Ahmar, and we're gonna put an end to their operations. If you provide some help for us, then we might just put in a good word later to reduce the terms of your punishment. Hey, why don't we discuss this a little first? Listen, I made quite a bit of more from my last run. You just give me a number, and I'm sure we can... Shut it. No creo que, sí. No creo que la respuesta a que te estén amenazando con que estás chantajeando sea volver a chantajear más, compadre. All right, sheesh. But you gotta promise you'll put in some nice words for me later. They're always on the move. Here's the spot they were at the last time I made my delivery to the desert. A ver. Feel free to go have a look. I'm just telling you though, it's not on me if they're not there anymore. Sure. And then you can forget about any nice words from us. Hey, come on. You're just being unreasonable. Really? And how do I know you're not leading us straight into a trap? Don't forget, you're Es cierto. the one with no Es bargain muy rights. cierto. No me había puesto a pensar en eso, soy medio estúpido. Yo hubiera entrado, hola, aquí están los eremitas. Y posiblemente una trampa y ahí mismo nos mataban a saber. Now that's more like it. Let's move. Día puede ser Try bien... to stick around the city until we get back. You don't want us to call the folks from the Corps and have them drag you back. Bien amenazante cuando se lo propone. O sea, Día normalmente es un amor de persona. Al menos con nosotros.
Pero sí, no vamos a negar que la primera vez que la conocimos y con las personas que, o sea, que han hecho cosas malas, su madre, hasta el quinto infierno en el desierto está esto. Fue la gran puerca. Tenían bien escondidos estos negocios, estos hijos de su madre. Ya veo por qué nadie los había encontrado. A ver, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de Dilla. Que Dilla es un amor de persona una vez que lo conoces. Una vez que la conoces, pero, o sea, cuando... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Espérese, espérese. Foto, foto, foto. ¿Tengo la cámara? No tengo la cámara aquí. Me cago en todo. ¡Qué bonito! ¿Pero está empujando una bola de caca o qué era eso? ¡Qué lindo! Vamos a ver la cámara, a ver. Ahí. ¡Qué cosa más tierna! Me recuerda a los escarabajos que le gustan a Ito. No puedo. ¡Miren por acá! ¡Ay, está formando la pelotita! ¡Qué cosa más tierna! ¡Qué cosa más tierna! Y ahí me lleva la pelotita. O sea, no es caca entonces. Creí que sería fertilizante como normalmente. Ya. ¿Me lo puedo llevar? A ver. Bien. ¡Sí! Lo vamos a poner en la casa. ¡Qué cosa más linda! Ok, a ver, ¿a dónde vamos? De hecho, no me he dado cuenta que no me he puesto ninguna mascota ahorita. Vamos a poner la mascota de Sumeru, que es esa. Porque igual esto no creo que me sirva para nada, ¿no? No. Vamos a ponerlo en la mascota. Ahí va un Silly, que de hecho tenemos 400 cofres aquí en Sumeru que nunca he abierto, así que... En algún momento volveremos aquí a esta región solamente para abrir cofres. ¿Cómo llego yo allá? Complicado. De hecho, ese TP no lo tengo. Hay TPs en Sumeru que todavía no tengo. Vale madre. ¿Cómo se nota que me valió madre? Todos explorando bien bonito Fontaine y yo aquí en el desierto. Porque por huevón no he avanzado en la historia. Esto me pasa por tardarme tanto para hacer las historias. A ver, Fosalor, hija mía. Otra cosa, puedes hacer de todo, menos subir muro por lo que estoy viendo. Ahora esto me hubiera traído a Kirara mejor. ¿Qué es eso? Vi como un fuego ahí. Ah, no, es el cofre, perdón. Sí, es un cofre. El desierto de Sumeru siempre ha sido bien relajante. Yo sé que a Sumeru a la mayoría de personas les aburrió, pero a mí, yo disfruté bastante de la exploración de Sumeru. Que no tengo mucha cosa explorada, pues sí, no tengo mucha cosa explorada, pero hey, yo disfruté. ¿Y ahora qué? Ah, ya entramos a la historia, ok. That should be their camp right up ahead. Let's go. We'll finally get to the bottom of this ourselves. I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. No creo que quieran hablar, tía. Hombre, ¿vamos a hablar o me van a dar regalados? Porque para eso entonces... ¡Talón de Solité!
Y que se arme el desmadre con Día. Como adoro a esta tipa. O sea, no sé ustedes, pero a mí me entretiene tanto jugar Día en la cuenta secundaria. Queda uno, queda uno. Haven't you all done enough? ¿Más? So are you also here, Stardust? Stay out of this. It's got nothing to do with you. Son escarabajo en paseo, ¿no? Escorpión, perdón. She's so strong. Literalmente Día le dio riata a todo ese vergasal de We hombres. all know each other, and I don't want to take things too far. Just bring Kusela to me. There's no use hiding him anymore. Did you understand a single word I just said? Or do I need to bash your skull in some more? All right, everyone, let's all just calm down for a second. Dia, the boss can't come out and see you anymore. Porque He died a long time ago. What? se murió el papá de Día. Seems like you've been out of the loop for a while. Guess that's for the best, though. At least that's what the old man wanted. When did he die? What happened to him? Pobrecita. Akhmar and went to the Deshret's Relics headquarters by himself. So is that when you guys started acting up? Ya, eso tiene más sentido. O sea, sin un líder. Taking revenge. Every last person in Deshret's Relics. O sea, el papá de Día es el que mantenía a todos estos a raya. Ahora que está muerto, prácticamente todos estos se han vuelto medio locos también. Por eso decían que había una disputa interna. Así que al final se trata de un ajuste de cuentas. Let me start from the beginning. Dia, do you know how the head of the relics maintained order internally? Overwhelming strength and unquestionable authority? Those were a part of it, yes. But just those on their own weren't enough. They had another tool at their disposal. They called it a person's record. Regardless of whether they joined by their own will or were coerced, every person in Deshret's relics were forced to leave a record of themselves at headquarters. Whether it be their deepest sin, some unforgivable act, or their most immoral exploit, the record served both as a symbol of loyalty and the perfect material for blackmail. Entonces por eso se fue Kusaila. Hasta ahí. Kusaila quería deshacerse de ese archivo. That's precisely it. Every one of us have a record. Me, Bashar, Tikriti, and all the boys who grew up with Dia and ended up joining our ranks. But you, Me Dia, gusta el bigote ese man. you were never asked to provide a record, were you? De hecho, no. I never even knew this was a requirement. You were probably the only person in all of Deshret's relics who didn't know about it. Me encanta la cara de Lumin. Boss had been Todo trying to emperrado. shield you from this organization's sinister rules. Not only that, but he also banned all of us from committing any nefarious acts. He said he'd take care of the dues we had to pay regularly to headquarters. But in the end, he was just an ordinary person. What could he do? He was forced to go to headquarters again and again to account for missed dues and incomplete records. He'd come up with all kinds of excuses and get beaten up as a result. We all know he was Ouch. doing that for you. He wanted to get you out of this world, no matter what it took. And that's why he became a shell of himself and couldn't walk without a cane. Por Dios. Doesn't make any sense. I didn't know about any of this, and I'd never seen him get injured or beaten. O Because you were sea, too young at the el time. papá que tanto del que tanto se quejó Día realmente era el mejor tipo aquí, o When you sea. left home after that final Estaba argument, dispuesto a que le dieran he seemed to riata, palizas enteras para detener este even his desmadre. hair went gray. Qué cosa So, más horrible. even the blazing beasts were. Yep. It was all his doing. Had he not arranged them to come to you, you probably would have been reduced to a pulp before you ever left the desert. A few years ago, Ah. Boss said he needed to make another trip to headquarters.
He was already pretty weak then, and we all assumed he was going to get beaten again. I suggested that he hand the role of leadership over to me, but he said there was no longer any need, since the Khan al-Ahmar would soon be no more. His words made no sense to me, but that night, we heard that a massive fire tore through headquarters and razed everyone's records to ash. Everyone gained their freedom that night. Many members fled, not just from our ranks, but from the other brigades as well. But how could we leave with a clear conscience? All of us who knew exactly what had happened. The boss can't have just died for nothing. Those heartless jerks at headquarters took him from us. From that point on, the sole purpose of the Khan al-Ahmar became revenge. The big fire that boss started was quite a blow to headquarters' strength. It's given us the opportunity to launch our attack. Even though we're outnumbered, we vowed to see our revenge through to the very end. Pero también han atacado a otras There were people personas. from headquarters who changed their names and went into hiding. Some fled to other brigades, and others escaped to the rainforest. But we won't let any of them escape our wrath. They'll all pay for what they've done. We've suffered plenty of A ver, losses. ojo por ojo y el mundo se queda ciego. La verdad es que no me parece la mejor de las estrategias. From food and medicine to weaponry and explosives. All we can do is exchange our loot from Mora, and then use that to get supplies. We forged Boss's handwriting and sent out many letters to his former friends. Thankfully, many people were willing to come to our aid. We were also able to attract Pero o sea que fueron ellos los que le escribieron al papá de Dungeon Star. O sea, no es que el papá de Día estuviera hablando con el papá de Dungeon Star. Es que simplemente el papá de Día ya había muerto y el papá de Dungeon Star se está comunicando con estos tipos realmente. Paimon doesn't know what to say anymore. Responder a la violencia con violencia solo causará más daño. Literal lo que acabo de decir. Ojo por ojo y el mundo se queda ciego. ¿Acaso no se dan cuenta de todo el daño que han causado? La primera, me quedo con la primera. We do know right from wrong, but we were sinners from the very beginning. We do not deserve the freedom that the boss won for us with his life. Ah. Always loved his old-fashioned O sea, literalmente son Día todos aquí. O sea, el papá... El tipo era el papá de Día, pero parecía el papá de todos aquí. Qué triste, o sea, ya veo por qué tenía ratos de no hacer estas misiones, es que la mayoría de estas misiones son bien fuertes cada una. Maybe those hero stories he liked foreshadowed everything that was to come.